Déjame contarte sobre dos niños de 10 años resolviendo el mismo problema de matemáticas. Ambos fallan. El primer niño cierra el libro, se cruza de brazos y dice: las matemáticas no son lo mío, simplemente no soy bueno para esto. El segundo niño mira el problema otra vez, frunce el ceño concentrado y dice: este problema está difícil, necesito intentarlo de otra forma. Misma situación, misma edad, mismo problema, pero dos respuestas completamente opuestas. Y aquí está lo que te va a volar la mente. Esas dos respuestas no solo revelan dos formas diferentes de pensar, revelan dos caminos de vida completamente diferentes. Uno de esos niños probablemente terminará limitado por sus propias creencias sobre sí mismo. El otro tiene el potencial de lograr casi cualquier cosa que se proponga. Y la diferencia entre ellos no es talento, no es inteligencia, no es ventaja económica, es algo mucho más fundamental y mucho más transformable. Se llama mentalidad. Hoy vamos a hablar de uno de los libros más revolucionarios escritos sobre potencial humano. Se llama Mindset, la actitud del éxito, y fue escrito por Carol Dweck, una psicóloga de Stanford que dedicó décadas de su vida a estudiar por qué algunas personas alcanzan su máximo potencial mientras otras se quedan estancadas muy por debajo de lo que son capaces. Y lo que descubrió no solo es fascinante, es absolutamente transformador, porque resulta que la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre el crecimiento y el estancamiento, entre vivir al máximo y vivir a medias, se reduce a una cosa increíblemente simple pero profundamente poderosa: tu mentalidad. Y te lo advierto desde ya, lo que estás a punto de escuchar probablemente te incomodará, porque Dweck va a obligarte a mirar en el espejo y reconocer patrones que has estado siguiendo toda tu vida sin darte cuenta. Va a mostrarte exactamente cómo tus propias creencias sobre ti mismo han estado saboteándote, pero también te va a mostrar el camino para salir. Y ese camino está disponible para cualquiera, sin importar tu edad, tu historia, o donde estés ahora mismo en tu vida. Entonces prepárate, porque en los próximos minutos voy a mostrarte exactamente qué separa a las personas que crecen constantemente de las que se quedan atrapadas. Y una vez que entiendas esto, nunca volverás a ver el fracaso, el esfuerzo, o tu propio potencial de la misma manera. El descubrimiento central de Carol Dweck es brutalmente simple pero devastadoramente importante. Hay dos mentalidades básicas que las personas tienen sobre sí mismas. Las llama la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad que tienes determina casi todo sobre cómo vives tu vida, cómo manejas los desafíos, cómo respondes al fracaso, cómo ves el esfuerzo, cómo te relacionas con el éxito de otros. Básicamente, tu mentalidad es el filtro a través del cual interpretas toda tu experiencia de vida. La mentalidad fija funciona así. Las personas con mentalidad fija creen que sus cualidades básicas, su inteligencia, sus talentos, sus habilidades, son rasgos fijos que nacieron con ellos. O lo tienes o no lo tienes. Eres inteligente o no eres inteligente. Eres atlético o no eres atlético. Eres artístico o no eres artístico. ¿Tienes talento para los negocios o no lo tienes? ¿Es blanco o negro? Está determinado, y no hay mucho que puedas hacer al respecto. Ahora, podrías pensar: bueno, eso suena razonable. Algunas personas son naturalmente mejores en ciertas cosas, y sí, hay diferencias en puntos de partida. Dweck no niega eso, pero aquí está el problema masivo con la mentalidad fija. Si crees que tus habilidades son fijas, entonces cada situación se convierte en una prueba de esas habilidades. Cada desafío es una oportunidad de confirmar que eres inteligente, talentoso, capaz, o de revelar que no lo eres. Y esto crea una presión psicológica brutal, porque si crees que tus habilidades son fijas, entonces cada fracaso, cada error, cada dificultad no es solo un contratiempo temporal, es evidencia de que alcanzaste tu límite, es prueba de que no eres lo suficientemente bueno, y eso es aterrador. Entonces, ¿qué hacen las personas con mentalidad fija? Evitan desafíos, porque los desafíos podrían revelar que no son tan buenos como pensaban. Se rinden fácilmente cuando las cosas se ponen difíciles.
porque la dificultad es evidencia de falta de talento. Ven el esfuerzo como algo negativo, porque si realmente fueras bueno, debería ser fácil. Se sienten amenazados por el éxito de otros, porque el éxito de otra persona podría significar que tú eres inferior en comparación. Y aquí está la tragedia: las personas con mentalidad fija a menudo alcanzan un techo que está muy por debajo de su verdadero potencial, y ese techo refuerza su creencia de que sus habilidades eran fijas todo el tiempo. Es una profecía autocumplida devastadora. Ahora déjame contarte sobre la mentalidad de crecimiento. Las personas con mentalidad de crecimiento creen que sus cualidades básicas son cosas que pueden cultivar a través del esfuerzo, las estrategias y la ayuda de otros. Sí, las personas difieren en sus talentos iniciales, sus aptitudes, sus intereses, pero todos pueden cambiar y crecer a través de la aplicación y la experiencia. Y esto cambia completamente el juego, porque si crees que puedes crecer, entonces cada situación no es una prueba de quién eres, es una oportunidad para aprender algo nuevo, para desarrollar nuevas habilidades, para crecer. Los desafíos se vuelven emocionantes en lugar de aterradores, porque son oportunidades para estirarte más allá de donde estás ahora. El fracaso no es una revelación de tu limitación permanente, es simplemente retroalimentación, información sobre qué ajustar en tu próximo intento. El esfuerzo no es señal de inadecuación, es el camino hacia el dominio. El éxito de otros no es amenazante, es inspirador. Prueba de lo que es posible si trabajas por ello, y las personas con mentalidad de crecimiento, como resultado, tienden a lograr más que las personas con mentalidad fija, incluso cuando tienen la misma capacidad inicial o menos, porque están constantemente estirándose, aprendiendo, creciendo. No hay techo, solo horizontes que siguen expandiéndose. Ahora, déjame darte ejemplos concretos de cómo estas dos mentalidades se manifiestan en la vida real, porque esto no es solo teoría abstracta, esto es práctica y observable en todas partes una vez que sabes qué buscar. Dweck realizó un estudio famoso con niños de secundaria. Les dio a los niños problemas para resolver. Los problemas empezaban fáciles y progresivamente se volvían más difíciles, y observó cuidadosamente cómo respondían cuando alcanzaban el punto donde los problemas se volvían realmente desafiantes. Los niños con mentalidad fija comenzaban a mostrar ansiedad visible. Algunos decían cosas como, supongo que no soy muy inteligente. Otros trataban de cambiar de tema. Querían que los problemas volvieran a ser fáciles. Querían volver a sentirse inteligentes. Y cuando Dweck les preguntó después qué habían aprendido, muchos no podían articular nada, porque no habían estado enfocados en aprender. Habían estado enfocados en probar su inteligencia. Pero los niños con mentalidad de crecimiento respondían completamente diferente. Cuando los problemas se volvían difíciles, muchos literalmente decían cosas como «me encantan los desafíos» o «esperaba que esto fuera informativo». Se inclinaban hacia adelante en sus sillas, se concentraban más intensamente, y después podían describir en detalle lo que habían aprendido, porque habían visto los problemas difíciles como oportunidades para estirarse y crecer. Mismos problemas, misma situación, respuestas radicalmente diferentes basadas en mentalidad. O considera este estudio. Dweck analizó estudiantes universitarios tomando un curso de química orgánica, notoriamente difícil. Midió su mentalidad al comienzo del semestre. Algunos estudiantes tenían mentalidad fija, otros tenían mentalidad de crecimiento, y luego observó qué pasaba. Los estudiantes con mentalidad fija que recibían calificaciones bajas en los primeros exámenes típicamente se desanimaban, estudiaban menos, algunos incluso dejaban la clase, porque las calificaciones bajas confirmaban su miedo de que no eran gente de ciencias. Pero los estudiantes con mentalidad de crecimiento que recibían las mismas calificaciones bajas respondían de manera opuesta, estudiaban más, cambiaban sus métodos de estudio, buscaban ayuda, porque veían las calificaciones bajas no como juicio de su capacidad, sino como retroalimentación sobre que necesitaban ajustar. Al final del semestre,
Adivina qué pasó. Los estudiantes con mentalidad de crecimiento, que habían comenzado con calificaciones bajas, superaban a los estudiantes con mentalidad fija que habían comenzado con calificaciones más altas, porque una mentalidad superaba constantemente la capacidad inicial. Y esto no es solo sobre académicos. Dweck encontró los mismos patrones en deportes, en negocios, en relaciones, en crianza de hijos, en todo. La mentalidad importa más que el talento inicial. Déjame contarte sobre Michael Jordan. Todos conocen a Michael Jordan como posiblemente el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que Jordan fue cortado del equipo de baloncesto de su escuela secundaria. No era lo suficientemente bueno, y fácilmente podría haber tomado eso como evidencia de que no era un jugador natural de baloncesto y haber abandonado. Pero Jordan tenía una mentalidad de crecimiento feroz. No vio el rechazo como un juicio final sobre su talento, lo vio como retroalimentación sobre dónde necesitaba mejorar. Entonces trabajó obsesivamente, practicaba más que cualquier otra persona, constantemente buscaba feedback, estudiaba el juego meticulosamente, y se convirtió no solo en un gran jugador, sino en una leyenda. O considera a Billy Beane, quien es el personaje principal del libro y película Moneyball. Beane era un jugador de béisbol con un talento natural increíble. Los cazatalentos lo amaban, tenía todas las herramientas físicas, pero tenía una mentalidad fija. Cuando las cosas se ponían difíciles, se desmoronaba. Cuando fallaba, lo tomaba como evidencia de que no era lo suficientemente bueno, y nunca alcanzó su potencial como jugador a pesar de todo su talento natural. Pero luego, como gerente general, Beane desarrolló una mentalidad de crecimiento sobre el análisis de béisbol. Constantemente experimentaba con nuevas estrategias, aprendía de los fracasos, desafiaba la sabiduría convencional y revolucionó el deporte. Dos caras de la misma persona: mentalidad fija como jugador, potencial desperdiciado; mentalidad de crecimiento como ejecutivo, innovación revolucionaria. O piensa en las relaciones. Dweck hizo investigación sobre cómo la mentalidad afecta las relaciones románticas, y encontró patrones fascinantes. Las personas con mentalidad fija sobre las relaciones tienden a creer que las relaciones deberían simplemente funcionar si estás con la persona correcta, si tienes que trabajar en la relación, si hay conflictos, si las cosas son difíciles. Eso es evidencia de que elegiste a la persona equivocada. Entonces, cuando surgen problemas inevitables en cualquier relación, las personas con mentalidad fija se desaniman, culpan a su pareja o culpan la compatibilidad, y a menudo terminan la relación o permanecen infelices en ella. Pero las personas con mentalidad de crecimiento sobre las relaciones ven las cosas diferente. Creen que las relaciones buenas requieren esfuerzo, comunicación, crecimiento mutuo. Los problemas no son evidencia de incompatibilidad fundamental, son oportunidades para profundizar la comprensión y fortalecer el vínculo. Entonces, cuando surgen problemas, estas personas trabajan en ellos, se comunican, crecen juntos, y construyen relaciones más fuertes y duraderas. Ahora, aquí está algo crucial que Dweck enfatiza: la mentalidad no es un rasgo de personalidad fijo. Puedes tener mentalidad de crecimiento en un área de tu vida y mentalidad fija en otra. Podrías creer que puedes mejorar en tu carrera pero que tu peso o condición física son fijos. O podrías creer que puedes aprender nuevas habilidades técnicas pero que tus habilidades sociales son innatas. Y más importante aún, puedes cambiar tu mentalidad. Esto es fundamental. La mentalidad fija no es una sentencia de por vida. Dweck ha ayudado a innumerables personas a hacer la transición de mentalidad fija a mentalidad de crecimiento, y en el proceso, transformar completamente sus vidas. Pero antes de que hablemos sobre cómo cambiar tu mentalidad, necesito mostrarte algo perturbador, porque incluso si piensas que tienes una mentalidad de crecimiento, es posible que estés operando desde una mentalidad fija sin darte cuenta, y esto es particularmente común en un área específica: los elogios. Dweck realizó un estudio ahora famoso sobre los efectos de diferentes tipos de elogios en niños. Tomó niños de 5º grado y les dio problemas para resolver. Después de que terminaban,
Algunos niños recibían elogios que se enfocaban en su inteligencia. Obtuviste 8 correctas. Eso es realmente alto. Debes ser muy inteligente en esto. Otros niños recibían elogios que se enfocaban en su esfuerzo. Obtuviste 8 correctas. Eso es realmente alto. Debes haber trabajado muy duro. Mismo resultado, misma cantidad de problemas correctos. Solo una palabra diferente, inteligente versus trabajado duro, y esa palabra única creó diferencias masivas en lo que pasó después. Luego, Dweck les dio a los niños una elección. Podían intentar un conjunto más difícil de problemas de los cuales aprenderían mucho, o podían intentar un conjunto fácil similar al que acababan de hacer. Los niños que habían sido elogiados por su inteligencia rechazaron abrumadoramente el desafío. El 67% eligió los problemas fáciles. ¿Por qué? Porque habían sido etiquetados como inteligentes. Y si intentaban los problemas difíciles y fallaban, eso cuestionaría esa etiqueta. Mejor jugar seguro. Pero los niños que habían sido elogiados por su esfuerzo aceptaron abrumadoramente el desafío. El 90% eligió los problemas difíciles, porque se les había dicho que trabajaron duro, y trabajar duro en problemas difíciles tiene sentido. Es como aprendes. Un elogio, una palabra diferente, diferencias masivas en voluntad de enfrentar desafíos. Y se pone peor. Dweck luego les dio a todos los niños un conjunto muy difícil de problemas diseñados para que todos fallaran, y observó cómo respondían. Los niños que habían sido elogiados por inteligencia se desmoronaron. Dijeron cosas como supongo que no soy tan inteligente, después de todo. Algunos incluso mintieron sobre sus puntajes cuando se les preguntó después, inflando sus resultados para proteger su imagen de ser inteligentes. La experiencia de falla los había destruido psicológicamente porque amenazaba su identidad como personas inteligentes. Pero los niños que habían sido elogiados por esfuerzo respondieron completamente diferente. Muchos dijeron que estos problemas más difíciles eran más divertidos. Dijeron cosas como me encanta un buen desafío. No vieron el fracaso como amenaza a su identidad. Lo vieron como parte natural del proceso de aprendizaje. Luego, finalmente, Dweck les dio a todos los niños un último conjunto de problemas que era del mismo nivel de dificultad que el conjunto inicial. Adivina qué pasó. Los niños que habían sido elogiados por inteligencia tuvieron peor desempeño que la primera vez, 20% peor. Habían sido desmoralizados por la experiencia de falla. Su confianza estaba destrozada. Pero los niños que habían sido elogiados por esfuerzo mejoraron, 30% mejor que la primera vez. Habían aprendido de los problemas difíciles, habían crecido, y ahora aplicaban ese aprendizaje. Un elogio, una palabra, efectos masivos en rendimiento subsecuente, actitud hacia el aprendizaje, y voluntad de enfrentar desafíos. Es asombroso y aterrador al mismo tiempo, y esto tiene implicaciones enormes para padres, maestros, gerentes, cualquiera en posición de dar feedback a otros, porque cada vez que elogias a alguien, estás reforzando su mentalidad. Si elogias rasgos fijos, inteligente, talentoso, creativo, estás fomentando una mentalidad fija, estás haciendo que esa persona tema el fracaso porque el fracaso cuestionará esos rasgos. Pero si elogias proceso, esfuerzo, estrategias, perseverancia, estás fomentando una mentalidad de crecimiento. Estás haciendo que esa persona vea los desafíos como oportunidades. Entonces, deja de decir, eres tan inteligente. Empieza a decir, trabajaste muy duro en eso, o me gusta cómo probaste diferentes estrategias, o tu persistencia realmente está dando frutos. Son palabras pequeñas, pero moldean mentalidades, y las mentalidades moldean vidas. Ahora déjame mostrarte cómo la mentalidad afecta el mundo de los negocios, porque las empresas, al igual que los individuos, pueden tener mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, y esa mentalidad organizacional tiene efectos masivos en el éxito. Dweck estudió a varias de las empresas más grandes de Estados Unidos, y encontró un patrón claro. Las empresas con mentalidad fija tienden a ser dirigidas por CEOs carismáticos que son tratados como genios. El CEO es visto como la fuente de todas las ideas buenas,
Los empleados son solo ejecutores de la visión del CEO. Hay una jerarquía rígida. Las personas compiten intensamente por la aprobación del CEO y por el estatus dentro de la empresa. Enron era el ejemplo perfecto. Su CEO Jeffrey Skilling estaba obsesionado con contratar superestrellas, personas que él consideraba naturalmente brillantes y talentosas. Y una vez dentro, esas superestrellas competían ferozmente entre sí por dominio. Nadie colaboraba, nadie admitía errores. Todos estaban tratando de probar que eran el más brillante. Y ya sabemos cómo terminó Enron. Colapso total, fraude masivo, bancarrota, porque cuando tienes una cultura organizacional de mentalidad fija, nadie quiere admitir problemas. Todos ocultan errores. Nadie aprende, y eventualmente toda la estructura se derrumba bajo el peso de sus propias ilusiones. Contrasta eso con una empresa como General Electric bajo Jack Welch. Welch fomentaba una mentalidad de crecimiento. Sí, esperaba excelencia, pero también esperaba que las personas tomaran riesgos, experimentaran, fallaran, aprendieran. Constantemente estaba entrenando y desarrollando personas. Creía que todos en la organización podían crecer y mejorar. O considera a Lou Gerstner rescatando a IBM. Cuando Gerstner llegó, IBM era una cultura de mentalidad fija. Las personas se aferraban a ideas del pasado. No querían cambiar porque el cambio cuestionaría si habían estado haciendo las cosas correctas todo el tiempo. Gerstner tuvo que transformar la mentalidad completa de la empresa, hacer que las personas vieran el cambio no como amenaza, sino como oportunidad. Y solo después de que cambió la mentalidad pudo cambiar la empresa. La mentalidad organizacional importa, y si estás en posición de liderazgo, una de tus tareas más importantes es cultivar una mentalidad de crecimiento en tu equipo u organización. Celebra el esfuerzo, no solo el resultado. Normaliza el fracaso como parte del proceso de aprendizaje. Fomenta la experimentación. Modela vulnerabilidad, admitiendo tus propios errores y mostrando cómo aprendes de ellos. Crea una cultura donde las personas se sientan seguras, estirándose más allá de su zona de confort. Ahora hablemos de algo que probablemente te está quemando por dentro. ¿Cómo cambias tu mentalidad? Si te das cuenta de que tienes una mentalidad fija en ciertas áreas, ¿cómo haces la transición a una mentalidad de crecimiento? Lo primero es conciencia, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Necesitas reconocer cuando estás operando desde una mentalidad fija, y Dweck da algunas señales claras. Cuando evitas desafíos porque temes fallar, esa es mentalidad fija. Cuando te rindes fácilmente cuando las cosas se ponen difíciles, esa es mentalidad fija. Cuando ves el esfuerzo como algo negativo o vergonzoso, esa es mentalidad fija. Cuando ignoras feedback útil porque se siente como crítica, esa es mentalidad fija. Cuando te sientes amenazado por el éxito de otros, esa es mentalidad fija. Y aquí está algo crucial. Todos tenemos momentos de mentalidad fija. Incluso Dweck misma admite que a veces cae en patrones de mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento no significa que nunca sientas inseguridad, miedo al fracaso o amenaza por el éxito de otros. Significa que reconoces esos sentimientos cuando surgen y eliges responder de manera diferente. Entonces el segundo paso es cambiar tu diálogo interno. Cuando te descubras pensando no puedo hacer esto, agrega la palabra todavía. No puedo hacer esto todavía. Esa palabra única transforma una declaración fija en una declaración de crecimiento. Reconoce dónde estás ahora mientras abre la posibilidad de crecimiento futuro. Cuando te descubras pensando no soy bueno en esto, reformúlalo. No soy bueno en esto todavía, pero puedo mejorar con práctica. Cuando te descubras pensando, este problema es demasiado difícil, cambia a, este problema es desafiante, necesito probar estrategias diferentes o buscar ayuda. Tercero, cambia cómo defines el éxito. En una mentalidad fija, el éxito es lucir inteligente, ganar, ser perfecto. En una mentalidad de crecimiento, el éxito es aprender, crecer, mejorar. Entonces, cuando te enfrentes a un desafío, no te preguntes, ¿puedo lucir bien haciendo esto? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Cuando experimentes un fracaso, no te preguntes, ¿qué dice esto sobre mí? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Cuarto,
abraza el esfuerzo. La mentalidad fija ve el esfuerzo como evidencia de inadecuación. La mentalidad de crecimiento ve el esfuerzo como el camino hacia el dominio. Entonces, cuando algo requiere trabajo duro, no lo veas como señal de que no eres bueno en ello, velo como señal de que estás en terreno de crecimiento. Ese es el punto dulce donde realmente te desarrollas. Quinto, busca desafíos activamente. Las personas con mentalidad fija evitan desafíos. Las personas con mentalidad de crecimiento los buscan. Entonces ponte intencional en una situación donde tengas que estirarte. Aprende una nueva habilidad que no tienes. Intenta algo que siempre te ha intimidado. Acepta un proyecto que está ligeramente más allá de tu nivel actual. Esa incomodidad que sientes no es señal de que estás haciendo algo mal, es señal de que estás creciendo. Sexto, aprende a amar el proceso, no solo el resultado. La mentalidad fija está obsesionada con resultados. ¿Gané? ¿Lucí bien? ¿Impresioné a la gente? La mentalidad de crecimiento se enamora del proceso, el aprendizaje, la práctica, la mejora gradual. Encuentra placer en el esfuerzo mismo, no solo en el resultado final. Y séptimo, rodéate de personas con mentalidad de crecimiento. Las mentalidades son contagiosas. Si pasas tiempo con personas que constantemente se están estirando, aprendiendo, creciendo, adoptarás esa mentalidad. Si pasas tiempo con personas que constantemente se quejan de sus limitaciones fijas, adoptarás esa mentalidad. Elige sabiamente. Déjame compartir una historia personal. Durante años, creí que era terrible para hablar en público. Cada vez que tenía que dar una presentación, me ponía increíblemente nervioso. Mi voz temblaba, mis manos sudaban, y siempre salía sintiéndome como un desastre. Y me decía a mí mismo, simplemente no soy una persona de hablar en público. Algunas personas son naturales, yo no. Esa era mentalidad fija pura. Estaba tratando mi habilidad de hablar en público como un rasgo fijo. O lo tienes o no lo tienes. Y yo claramente no lo tenía. Entonces, evitaba oportunidades de hablar en público siempre que podía, lo cual significaba que nunca mejoraba, lo cual reforzaba mi creencia de que era terrible en eso. Entonces, leí este libro de Dweck, y me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba operando desde una mentalidad fija. Entonces, decidí intentar un experimento. Me forcé a aceptar cada oportunidad de hablar en público que surgiera, y cambié mi definición de éxito. Ya no era lucir bien y no nervioso, era aprender algo nuevo sobre hablar en público cada vez. Los primeros intentos fueron terribles, como siempre, pero en lugar de tomar eso como confirmación de mi falta de talento, lo tomé como retroalimentación. Después de cada presentación, escribía que había aprendido, que funcionó, que no funcionó, que probaría de manera diferente la próxima vez. Y algo fascinante pasó. Lentamente pero consistentemente, mejoré. No de la noche a la mañana, no dramáticamente, pero con cada presentación, era un poco menos terrible. Y después de un año de hacer esto, me di cuenta de que ya no me aterraba hablar en público. De hecho, lo disfrutaba, no porque de repente descubriera algún talento oculto, sino porque cambié mi mentalidad. Dejé de ver hablar en público como una prueba de mi identidad fija, empecé a verlo como una habilidad que podía desarrollar. Esa es la magia de la mentalidad de crecimiento. No cambia tus capacidades de la noche a la mañana, pero cambia tu relación con el proceso de desarrollo, y eso, con el tiempo, cambia tus capacidades dramáticamente. Ahora déjame hablarte sobre un tema que Dweck aborda que me parece particularmente poderoso: el papel de la mentalidad en las relaciones parentales, porque la forma en que criamos a nuestros hijos moldea profundamente su mentalidad, y esa mentalidad que desarrollan en la infancia puede permanecer con ellos toda su vida. Los padres con mentalidad fija tienden a ver a sus hijos como teniendo talentos y limitaciones fijas. Mi hijo es naturalmente bueno en matemáticas pero terrible en deportes, y actúan en consecuencia, empujan al niño en áreas donde muestra talento natural, y lo desaniman de áreas donde lucha. El mensaje que el niño recibe es: tienes fortalezas fijas y debilidades fijas. Enfócate en tus fortalezas, evita tus debilidades. Y esto parece lógico en la superficie. Después de todo,
¿No deberíamos ayudar a los niños a desarrollar sus fortalezas naturales? Pero el problema es que estás enseñando al niño a evitar desafíos, a quedarse en su zona de confort, a nunca esforzarse más allá de lo que viene fácilmente. Los padres con mentalidad de crecimiento ven a sus hijos de manera diferente. Sí, reconocen que los niños tienen diferentes puntos de partida en diferentes áreas, pero creen que todos los niños pueden desarrollar casi cualquier habilidad con el esfuerzo correcto. Entonces, cuando un niño lucha con algo, no dicen bueno, simplemente no eres bueno en esto. Dicen todavía no eres bueno en esto, pero puedes mejorar con práctica, y la forma en que elogias a tu hijo es absolutamente crucial. Ya hablamos del estudio, donde elogiar inteligencia versus esfuerzo creaba diferencias masivas, pero vale la pena repetir porque es muy importante. Cuando tu hijo hace algo bien, no digas, eres tan inteligente o eres tan talentoso. Eso fomenta mentalidad fija. Di trabajaste muy duro en eso, o me gusta cómo no te rendiste, o tu estrategia realmente funcionó. Elogia el proceso, no el rasgo. Y cuando tu hijo falla o lucha, no lo rescates inmediatamente. No digas, está bien, simplemente no eres bueno en esto, porque eso es mentalidad fija. En su lugar, ayúdalos a reflexionar sobre el proceso. ¿Qué estrategia intentaste? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez? ¿A quién podrías pedir ayuda? Enséñales que la lucha es parte normal del aprendizaje, que los errores son información valiosa, que el esfuerzo es el camino hacia la mejora. Dweck cuenta una historia poderosa sobre una maestra que transformó a sus estudiantes cambiando una sola palabra. Esta maestra trabajaba en una escuela en un vecindario de bajos ingresos. Sus estudiantes tenían muchos desafíos. Muchos estaban por debajo del nivel de grado, y cuando los estudiantes le entregaban trabajos que no cumplían estándares, en lugar de darles calificaciones reprobatorias, les devolvía el trabajo con una nota: todavía no, no fallaste, no, DOF, todavía no. Esas dos palabras transformaron cómo los estudiantes veían su trabajo. No era un juicio final sobre su capacidad, era una declaración de que aún no habían llegado al estándar, pero podían llegar con más esfuerzo, y los estudiantes empezaron a mejorar dramáticamente, porque no se veían como fracasados, se veían como aprendices en proceso, y esa identidad cambió todo sobre cómo se acercaban a su trabajo. Ahora, déjame abordar una objeción que probablemente estás pensando. Esto suena genial en teoría, pero ¿realmente funciona en el mundo real? ¿Realmente puedes convertirte en bueno en cualquier cosa solo con esfuerzo? Y Dweck es clara sobre esto. La mentalidad de crecimiento no es pensamiento mágico. No dice que todos pueden convertirse en Einstein o Michael Jordan solo con esfuerzo. Sí hay límites, sí hay diferencias en talentos naturales. Pero aquí está lo crucial. La mayoría de las personas nunca se acercan a sus verdaderos límites. Se detienen mucho antes debido a mentalidad fija. Piensa en esto, ¿cómo sabes cuál es tu límite en algo si nunca realmente has probado los límites de tu capacidad de mejorar? La mayoría de las personas asumen que han alcanzado su límite cuando simplemente han alcanzado el punto donde el progreso se vuelve difícil. Pero difícil no es imposible. Difícil solo significa que necesitas esfuerzo sostenido. Y aquí está la paradoja. Las personas con mentalidad fija a menudo tienen talentos naturales más altos que las personas con mentalidad de crecimiento, pero las personas con mentalidad de crecimiento terminan logrando más porque están dispuestas a trabajar a través de la dificultad. Están dispuestas a esforzarse más allá de donde el talento natural los lleva. Entonces la pregunta no es, ¿puedo ser el mejor del mundo en esto? La pregunta es, ¿puedo mejorar significativamente desde donde estoy ahora? Y la respuesta a esa pregunta casi siempre es sí. Si estás dispuesto a poner el esfuerzo, si estás dispuesto a buscar retroalimentación, si estás dispuesto a ajustar tus estrategias, si estás dispuesto a perseverar a través de dificultades, puedes mejorar dramáticamente en casi cualquier cosa. Y aquí está el punto más profundo que Dweck hace. El objetivo no debería ser perfecto. El objetivo debería ser mejor que ayer, mejor que el mes pasado, mejor que el año pasado. Crecimiento continuo, mejora continua, aprendizaje de por vida.
Porque una mentalidad de crecimiento no es solo sobre lograr éxito externo, es sobre vivir una vida más rica, más completa, más satisfactoria, es sobre nunca dejar de aprender, nunca dejar de crecer, nunca dejar de estirarte hacia nuevas posibilidades. Las personas con mentalidad fija a menudo alcanzan cierto nivel de éxito y luego se estancan, porque están tratando de proteger ese éxito, tienen miedo de arriesgarse a fallar, entonces dejan de tomar desafíos, dejan de aprender, y lentamente se vuelven menos relevantes, menos capaces, menos vivos. Las personas con mentalidad de crecimiento nunca se estancan, pueden tener éxito masivo, pero siguen buscando nuevos desafíos, siguen aprendiendo, siguen creciendo, porque para ellos, la vida no es sobre probar cuán buenos son, es sobre volverse mejores. Y déjame decirte, esa es una forma mucho más satisfactoria de vivir, porque cuando tu identidad está atada a ser el mejor, el más inteligente o el más talentoso, vives con miedo constante, miedo de que alguien más te supere, miedo de que un fracaso revele que no eres realmente tan bueno, miedo de que tu éxito sea un fraude. Pero cuando tu identidad está atada a ser un aprendiz, un crecedor, alguien comprometido con mejora continua, no hay miedo, porque no estás tratando de probar nada, estás tratando de aprender algo, y no puedes fallar en aprender, solo puedes tener éxito más o menos. Ahora déjame cerrar hablando sobre algo que Dweck menciona que me parece particularmente poderoso. La mentalidad de crecimiento no significa que debas aceptar todo feedback ciegamente, no significa que debas perseverar en algo incluso cuando claramente no está funcionando, no significa ignorar limitaciones reales. La mentalidad de crecimiento requiere discernimiento. A veces el feedback que recibes está equivocado. A veces necesitas cambiar estrategias en lugar de simplemente esforzarte más. A veces necesitas reconocer que algo no es el camino correcto para ti y redireccionar tu energía. La clave es la diferencia entre no soy bueno en esto y nunca seré bueno versus no soy bueno en esto todavía. Pero, ¿vale la pena la inversión para mejorar? La primera es mentalidad fija, la segunda es mentalidad de crecimiento con sabiduría, porque la mentalidad de crecimiento no es sobre ser testarudo, es sobre ser adaptable, es sobre aprender y ajustar. Y a veces lo que aprendes es que deberías enfocar tu energía en otra parte, y eso está perfectamente bien. No es admitir derrota, es tomar una decisión estratégica informada. Entonces mi consejo final es este: lee el libro completo de Dweck si puedes, es transformador, pero más importante aún, empieza a observar tu propia mentalidad, nota cuando estás operando desde mentalidad fija, cuando evitas desafíos, cuando te rindes fácilmente, cuando ves el esfuerzo como negativo, cuando te sientes amenazado por el éxito de otros. Y cuando notes esos momentos, respira profundo y elige responder diferentemente. Elige ver el desafío como oportunidad. Elige perseverar un poco más. Elige ver el esfuerzo como el camino hacia el dominio. Elige celebrar el éxito de otros como prueba de lo que es posible. No será perfecto, tendrás retrocesos.